Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. A veces, hay días en los que simplemente no sale nada. Días en los que por más que lo intentes, el fútbol te da la espalda. Y eso fue lo que vivió André Carrillo en el clásico paulista entre Sao Paulo y Corinthians por la jornada 15 del Brasileirao, en un partido que terminó con un contundente 2-0 a favor del equipo contrario. El peruano fue titular, estuvo hasta el minuto 67, ocupando una posición que hoy se le dio poco cómoda, la primera de volantes. Ahí en esa zona donde todo se gesta, pero también donde todo se corta, la culebra se fajó, ganó algunos duelos, bloqueó remates, ayudó en las recuperaciones, fue parte del equilibrio defensivo que intentaba sostener el Corinthians ante la presión del tricolor. Pero el fútbol no solo se juega atrás, también se siente adelante, y ahí en la otra parte del campo, Carrillo fue una sombra de lo que alguna vez fue. No hubo desbordes, no hubo remates, no hubo asociaciones con sus compañeros, no hubo chispa. Y es que cuando el rival te ahoga, como lo hizo el Sao Paulo en ese primer tiempo arrollador, es difícil encontrar luz. Luciano marcó por duplicado en los primeros 35 minutos y con eso bastó para llevarse la victoria. Con esta derrota, Corinthians se queda en la 10ª posición con 19 unidades, un lugar bastante incómodo, un limbo en el que no se lucha ni por el título ni por el descenso. Pero lo que más preocupa no es la tabla, es la sensación. Es ese algo que falta y Carrillo, que llegó como un refuerzo de experiencia y jerarquía, empieza a caminar por una delgada línea entre la expectativa y la frustración. El 23 de julio tendrá que recibir al Cruzeiro y ahí más que nunca la culebra está llamada a despertar, porque si no lo hace, si su rendimiento sigue opaco, el banco empezará a parecer más familiar que el campo, y eso pensando en la selección peruana será un golpe muy profundo, porque los ciclos pasan, los partidos se olvidan, pero las oportunidades no siempre regresan. Y si tu futuro dependiera de solo 10 minutos en la cancha, así arranca la historia de Jefferson Cáceres, un joven peruano que busca hacerse un lugar en el fútbol inglés, lejos de casa, luchando por cumplir ese sueño que tantos comparten, pero que muy pocos alcanzan. Era un amistoso, uno más de la pretemporada inglesa del Sheffield United. Esta vez se enfrentaba al Burton Albion, un equipo de la tercera división inglesa. Un duelo en apariencia menor, pero que significaba mucho para un futbolista que espera, con paciencia y trabajo, su chance en el primer equipo. El peruano empezó en el banco suplentes y recién en los 80 minutos entró al campo de juego. En el gramado se paró por detrás de los delanteros, buscó asociarse con ellos y trató de ser parte del circuito ofensivo. No tuvo muchas opciones claras para desbordar o rematar, pero su intención fue clara: jugar simple, moverse sin balón, demostrar que puede encajar en un equipo profesional. Aunque las imágenes completas del partido no llegaron hasta este lado del mundo, en el resumen publicado por el propio club se le pudo ver cumpliendo con su rol, disciplinado y con ganas de destacar. Salga el 2-1 a favor, lo verdaderamente importante era lo que se juega a Jefferson en ese partido. Una evaluación silenciosa pero determinante por parte del nuevo técnico. ¿Se quedará en el primer equipo? ¿Lo mandarán a préstamo? ¿Le buscarán espacio en la sub-21 como la otra temporada? Esas preguntas flotan en el aire y todo depende de cómo lo vean en los entrenamientos. Jefferson sabe que para tener opciones reales en la selección peruana requiere sumar minutos en ligas profesionales. Tiene que competir, ya sea en la Championship, en la tercera inglesa o incluso si decide regresar a nuestro continente. Y si un préstamo sea la mejor salida, una sesión que le garantice minutos de juego, roce y continuidad. E incluso existe la posibilidad de volver a jugar en la Liga 1 peruana, donde podría ser protagonista. Pero sobre todo, sumar la experiencia que le falta para que sea parte del tan clamado recambio generacional en la blanquirroja. Imagina estar un paso a la redención, creyendo que todo el dolor valió la pena y de pronto ver cómo todo se derrumba sin previo aviso. Así fue el 2025 para el Club Deportivo Municipal. Tras años de altibajos, comenzaron la temporada con un solo objetivo: volver a la élite del fútbol peruano. Parecía posible, alcanzable, hasta que la realidad se impuso con una dureza inesperada. La ilusión se mantuvo viva durante 16 jornadas hasta que un golpe seco en la última jornada de la Liga 3 apagó las últimas chispas de esperanza. Esa caída fue la sentencia final que los condenó a repetir otro año más en la tercera división. Con un plantel plagado de juventud e inexperiencia, la tarea era titánica desde el arranque, pero la fe nunca faltó. La hinchada, siempre fiel, se mantuvo firme incluso cuando todo parecía derrumbarse. El año no empezó fácil. La FIFA impuso una sanción que les impidió poder inscribir jugadores para la primera jornada, obligando al club a afrontar el torneo con una plantilla prácticamente amateur. Sebastián Lojas, capitán,
y único con pasado en la primera división, era el faro de un equipo que parecía más una sub-20 que un histórico del fútbol peruano. El primer partido fue duro, trabado, y hasta se falló un penal, pero luego vino el golpe sobre la mesa, una victoria por la mínima ante una versión reforzada de Alianza Lima. Era el primer grito de rebeldía de un grupo que no estaba dispuesto a rendirse. Después de una derrota ante Pacífico Fútbol Club, llegaron 3 victorias consecutivas. La ilusión se volvió contagiosa. Adrián Celis, el entrenador, parecía haber encontrado el camino. El equipo no solo competía, ganaba. Pero el fútbol, como en la vida, da giros inesperados y una nueva derrota ante Universitario marcó el inicio de la declive. Aún así, tras golear por 5-1 al Social Pariacoto, se subieron nuevamente a la cima. Esa alegría, sin saberlo, fue la última. En las siguientes fechas, las derrotas comenzaron a acumularse. Caídas ante el CNI y el Sport Boys los alejaron de los puestos de clasificación. El empate frente a Alianza Lima en el estadio Hugo Sotil trajo algo de esperanza, pero pronto fue apagada por un nuevo empate ante el Pacífico y, más grave aún, por la salida de Adrián Celis, el DT que supo sacar lo mejor de un grupo limitado. Lo peor fue cómo se enteró, por redes sociales y no por la directiva. Sin entrenador, asumió interinamente César Charún, jefe de menores del club. Bajo su gestión, solo se consiguió un punto de 12 posibles. Derrotas dolorosas, como el 3-2 ante el penúltimo Amazon Callao en el minuto 96, dejaron al equipo al borde del abismo. El desenlace fue cruel, una caída por 3-0 ante Universitario y la confirmación del triunfo de Guaral sellaron el destino del equipo edil. Las lágrimas de los jugadores, la decepción de la hinchada y el silencio incómodo marcaron el cierre de una temporada donde se soñó con poder volver, pero se terminó cayendo más hondo. Una historia con sabor amargo, pero con el orgullo intacto de quienes nunca dejaron de creer. Ahora solo queda esperar un año más de lucha, de fe, de reconstrucción, para ver si este municipal, que alguna vez fue considerado el cuarto grande del Perú, logra volver al lugar que supo llamar hogar, el fútbol profesional, o si, como ha pasado con otros campeones de antaño, queda enterrado en la memoria colectiva, junto a sus hinchas, viviendo únicamente en el eco de tribunas vacías y en esas copas oxidadas que hoy duermen olvidadas, testigos mudos de glorias que parecen que ya no volverán. ¿Has sentido que todo se juega en solo 90 minutos? En Porto Alegre, bajo un cielo tenso, Alianza Lima afina sus últimos movimientos antes de una batalla que puede marcar su historia. En Brasil, bajo el cielo cargado de Porto Alegre, los futbolistas íntimos terminaron el último entrenamiento antes de la batalla. El complejo del Internacional fue testigo de las últimas órdenes del técnico Néstor Gorosito. El partido que decidirá si avanzan a los octavos de final de la Copa Sudamericana ya está en la puerta y la ventaja de 2-0 conseguida en Matute parece ahora un tesoro frágil ante la marea brasileña que se prepara para arrasar. Los victorianos han llegado hasta aquí con inteligencia, entrega y algo de fe. Su técnico, el Pipo, sabe que este tipo de encuentros no se ganan solo con táctica, se ganan con coraje. Por eso cada palabra dicha en los entrenamientos cuenta muchísimo. Al frente no está cualquier equipo. Está Gremio, multicampeón continental, pero herido y presionado, con la amenaza latente sobre la cabeza de su técnico, Mano Meneses, cuya continuidad pende un hilo. Y es que se vocea que la eliminación sería su fin, y eso convierte a los brasileños en un rival aún más temible, porque no hay nada más peligroso que un gigante desesperado. En Porto Alegre se vive el partido como una final, más de 50.000 entradas vendidas para una noche que promete ser épica. La arena de Gremio se prepara para ser un infierno, pero también puede ser el escenario perfecto para la gloria blanqueazul. Gorosito tiene un plan: resistir, golpear, pero sobre todo no perder la cabeza. Sabe que los gauchos saldrán con todo, empujado por su gente y por la urgencia, pero también sabe que estos partidos son los que definen legados. Y es que aunque en el papel el Gremio sea favorito para ganar este partido, no lo es para clasificar octavos. Las estadísticas dicen otra cosa, pero en el fútbol todo puede pasar. ¡Todo listo! Alianza solo piensa en hacer historia. Tras el entrenamiento en las instalaciones de Inter de Porto Alegre, los dirigidos por Néstor Gorosito quedaron concentrados para el choque de mañana ante Gremio, en busca de escribir su nombre entre los mejores 16 equipos de la Copa Sudamericana. Los íntimos tuvieron una sesión completa de más de 2 horas, por lo que todos están en descanso absoluto para dar el golpe el día de mañana por la noche. Es así que este miércoles, desde las 9 de la mañana, los victorianos tendrán una activación física en la terraza del hotel para luego almorzar y salir rumbo al estadio 2 horas antes del pitazo inicial. De esta forma, los íntimos están en una concentración bastante estricta, ya que han trabajado bajo un plan de logística diseñado para que nada se salga de control, a pocas horas para uno de los compromisos más importantes de la temporada.
Tras el choque ante Gremio, Alianza permanecerá la noche del miércoles en Porto Alegre, aterrizando en Lima el jueves por la tarde para pensar en el duelo ante Alianza Atlético de Sullana este domingo en Matute. Gremio se juega la vida este miércoles ante Alianza Lima. El conjunto brasileño debe marcar por lo menos 2 goles para mantener viva la ilusión de una clasificación a octavos de final. Esto es algo de lo que es consciente Mano Menezes, quien ha reconocido la urgencia del equipo y aseguró que ante Alianza Lima su equipo se enfocará en el poder ofensivo. Para ello el estratega brasileño recupera a 2 piezas fundamentales. Primero, Martin Braithwaite será el 9 de referencia este día miércoles. El delantero danés es el artillero del equipo esta temporada con 13 goles en 27 partidos y llega más que motivado al choque con Alianza Lima, ya que acaba de renovar su vínculo con el tricolor hasta finales del 2027. Otra alta para Mano Menezes será la del uruguayo Cristian Olivera, que se recuperó de una quemadura doméstica y viene de sumar minutos el fin de semana. El popular Quique ha disputado 9 partidos en el Brasileirao y registra 2 dianas con el equipo. Eso sí, no todas son buenas noticias en Porto Alegre, y es que habituales titulares como Gustavo Cuellar, Joao Lucas o Joao Pedro aún no están recuperados. Es así que Gremio alineará con Thiago Volpi en el arco, Gustavo Martins en reemplazo de Igor Cerrote como lateral derecho, recordando que el último sufrió todo el encuentro de ida ante los ataques de Eric Castillo. Walter Kahneman y Wagner en la saga central y Marlon por la banda izquierda. Dodi, Villasanti y Aravena en el medio campo. Edenilson un poco más adelantado y Quique Oliveira y Martín Braithwaite en el ataque. Que tengan una mala noche. Esa es la historia que se va a escribir en Brasil, una donde el alma, la estrategia y el corazón se entrelazan, donde los detalles pueden marcar la diferencia, donde 90 minutos pueden significar gloria o caída. Y en el fondo, todos los que aman este deporte lo saben, este no es un partido más, es una final. Una de esas que no tienen trofeo, pero que dejan huella, porque si Alianza Lima logra clasificar, habrá escrito una página inolvidable en su historia internacional. Por eso, con estas últimas palabras, deseamos con toda convicción que sí se puede. Cuando todos esperaban que diera el golpe sobre la mesa y se reforzara con jerarquía, Sporting Cristal sorprendió, pero malamente, no como muchos de sus hinchas querían que lo hiciera. En lugar de noticias que ilusionen, llegaron silencios, salidas y decisiones que dejaron al equipo muy sumido en más preguntas que respuestas. Luego de la partida de Martín Cauterucho, sin su goleador uruguayo, los fichajes bombas se frenaron totalmente en la Florida, dejando solo la llegada del defensa nacional Miguel Araujo, que tuvo puntaje positivo en el debut del torneo clausura contra la Alianza Universidad de Huánuco, al cual le ganaron cómodamente por 2-0. La esperanza parecía esbozarse, pero pronto se volvió a nublar. El problema creció cuando el presidente del club, Joel Raffo, y el director deportivo Julio César Uribe anunciaron en conferencia de prensa el viernes pasado que 7 futbolistas serían purgados. Y sin al principio no dieron los nombres, el siguiente lunes en Radio Acción, el Diamante reveló a esos 7 futbolistas. 3 eran extranjeros, el mencionado Cauterucho, el defensa uruguayo Franco Romero y el atacante argentino Michel Sosa. Junto a ellos, el joven defensa Leonardo Díaz, que llegó al Exoes de Portugal en esta semana. Jocelyn Alarcón, quien ya se rumorea que volvería al Sport Boys del Callao. Gilmar Lora, cuyo nombre parecía ligado al Cienciano del Cusco, y Gianfranco Chávez, del que les avisamos en el primer momento en que salió su nombre en esta lista, que tendría interés por parte de Alianza Lima. Y dicho y hecho, el martes pasado se empezó a vocear su nombre en los pasadizos de Matute. Todo esto es que los fanáticos rimenses sienten que pierden figuras claves, mientras que a la par nadie más suena como un refuerzo que los ilusione con poder ganar este torneo clausura. Y es que cuando Cienciano informó que el lateral izquierdo Alexis Gómez no sería en su plantel, se especuló con un posible fichaje en Cristal. Sin embargo, casi al mismo tiempo se filtró que podría recalar en el Alianza Universidad de Huánuco. ¿O será que siempre se confirmarían los rumores que lo vinculan al equipo cervecero, dado que la Hiena sería un hincha confeso del club celeste? La Hiena Gómez más celeste que nunca. Sí. Mira, escúchame, una rápida nomás, para los buenos sapos. Ahí está el SC Cristal, ¿ves? No, sí, Aún en la Florida hay más incertidumbre que certezas. Sin goleador, sin nombres nuevos y con salidas importantes, el plantel
parece vacilar justo cuando se espera ambición. Así lo indicaron en Movistar Deportes. No sé si Joel Raffo, David, y con esto vamos a ir a escuchar al presidente de Sporting Cristal, se dio cuenta a la institución que llegaba, la magnitud y la historia que tiene Sporting Cristal en el fútbol peruano, que está obligado, y bien lo decías tú hace un momento, a pelear los lugares de arriba, no estar en estos tumbos, en estas, por ejemplo, que ingresen los hinchas al tema de la Florida, que estén apretando a los jugadores, a los dirigentes, que vayan y hagan manifestaciones. Yo creo que no se ha dado cuenta realmente a la institución que ha llegado Joel Raffo y que peligra la historia del club, ¿no? Y la verdad que no me dice nada. O sea, no me dice nada y uno, como lo decíamos con David, busca respuestas. O sea, Joel Raffo no hablaba hace muchísimo tiempo, era el momento en todo caso de ponerse fuerte y dar respuestas concretas, certeras a todas las intrigas que tiene el hincha de Sporting Cristal. Y no, entonces yo realmente no sé si el hincha de Sporting Cristal le crea realmente, ¿no? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y es mejor hablar con actos que con palabras, creería yo, en este momento ya por el lado de Sporting Cristal. Y ante la baja, por ejemplo, de estos 7 futbolistas, solamente llegarían 3, ¿no? Araujo, que es el único confirmado, y lo que había dicho Uribe, ¿no? El delantero, que viene a reemplazar a Cauterucho, y también el central, ¿no? O sea, tampoco es mucho, ¿no? No es ni casi la mitad de los jugadores que se fueron, ¿no? O sea, si sacas a 7 jugadores, claro, tendrías que tener la capacidad por lo menos de traer 5 jugadores como para tratar de amilanar los espacios o darle otro giro al equipo, pero bueno, parece eso complicado. Ojalá que por el bienestar de Sporting Cristal se sepa pronto quiénes van a llegar a reforzar al equipo ribense. Tras lo escuchado, todo indicaría que quienes manejan Sporting Cristal no tienen claridad, ni orden, ni estrategia. No saben si traer primero a un delantero extranjero o un defensa nacional o quizá un volante. No han comunicado demasiado a los 7 jugadores que van a ser purgados, y mientras los días pasan, la sensación de improvisación crece en los hinchas rimenses. Lo más preocupante es que los nombres que suenan para poder reforzar al plantel tampoco generan ilusión. Primero fue Alexis Gómez y luego se sumaron futbolistas como Cristian Carvajal, Eric Canales, todos nombres que no despiertan ni expectativas ni seguridad en la gente. Por ahí lo menos malo que se ha mencionado hasta ahora será lo del defensa de la ADT, Gumro Choi. Sin embargo, la cosa puede empeorar, y es que en las últimas horas apareció otro nombre que ha generado sorpresa y mucha confusión. El periodista deportivo Giovanni Jesús Vicente fue quien soltó esta bomba informativa. Bien, tengo algo, que no sé si es malo o bueno. Sporting Cristal está peleando con Cienciano por la llegada del delantero Cristian Benavente. Aquí hay que dejar en claro una cosa. Nadie está diciendo que esta información está 100% confirmada. Pero es muy extraño, porque hasta la semana pasada se da casi por hecho que Cristian Benavente llegaría al Cienciano del Cusco. Pero de pronto todo se enfrió, no hubo más noticias y ahora aparece el nombre del Sporting Cristal. ¿Será que Joel Raffo está buscando una alternativa libre y mucho más barata para reforzar el ataque bajo Pontino? Porque seamos sinceros, el presente del chaval no es alentador. Estuvo en el Gloria Abusado de Rumanía entre febrero y mayo de este año. Jugó 9 partidos y apenas dio una asistencia. Al final terminó descendiendo a la segunda división rumana. A eso hay que sumarle su historial de lesiones que lo persiguen desde hace años. Realmente Benavente es el referente en el ataque que requiere Sporting Cristal para salir de esta crisis deportiva. Vamos a esperar el famoso delantero extranjero, y aquí en el canal hemos hecho sondeos en Brasil, aunque los periodistas cercanos a No Sports insisten que el 9 llegará desde el Río de la Plata. La gran pregunta es, ¿les alcanzará con esto? ¿Será suficiente para levantar a un equipo que, aunque ganó en el debut del Clausura, sigue rodeado de pesimismo, desorden y desconfianza? Hoy el hincha celeste está más confundido que nunca, ya que entre rumores que no convencen, decisiones que no se toman con firmeza y una dirigencia que parece estar más perdida que el propio equipo, parece que esta crisis nunca va a acabar. Por eso queremos saber qué piensas tú. ¿Apruebas la hipotética llegada de Cristian Benavente al Sporting Cristal? ¿O a quién traerías como extremo para reemplazar a Misael Sosa? Ya sabes que te leo atentamente y te respondo con mi feedback más sincero en la parte de abajo. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana,
Te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.